El día de hoy veremos una de las propiedades más importantes y útil de los líquidos. Se trata de la presión de vapor y cavitación. Pero tenemos que saber qué es presión de vapor. Primero, veremos qué nos dicen Yunus Engel y John Simbala, de su libro de Mecánica de Fluidos, cuarta edición. La presión de vapor es una propiedad de la sustancia pura y resulta ser idéntica a la presión de saturación del líquido. Antes definiendo que, a una temperatura dada, la presión a la cual una sustancia pura cambia de fase se llama presión de saturación. Pero no debemos confundir con la presión parcial, ya que esta es la presión de un gas o vapor en una mezcla con otros gases. Un poco complicado de entender, quizás, así que lo veremos desde otra perspectiva. La presión de vapor es la presión que ejercen sus moléculas de la fase gaseosa o vapor de la sustancia sobre su fase líquida, a una temperatura específica y en un ambiente o sistema cerrado. Es decir, que las moléculas de la sustancia en estado líquido están en constante agitación y algunas de ellas que tienen más velocidad logran saltar del estado líquido al estado gaseoso. En otras palabras, se evaporan. Y esta evaporación sucede indefinidamente, ya que se encuentran en un recipiente abierto. Hagamos un paréntesis en lo que es la vaporización. La vaporización puede suceder tres cambios. Primero, evaporación, produciéndose la evaporación en la superficie de un líquido. 2. Ebullición, que es la vaporización dentro del líquido. Y 3. La sublimación, cuando el sólido vaporiza sin pasar por la fase líquida. Además, debemos saber que a la energía para convertir un líquido a vapor o viceversa se llama entalpía de vaporización. Cerramos el paréntesis. Ahora, supongamos que esta sustancia se encuentra en un recipiente que puede ser cerrado herméticamente. Entonces sucederá que las moléculas de la sustancia se van a evaporar, pero no indefinidamente. Se evaporarán hasta que la presión de estas moléculas sobre la superficie del líquido ya no logren evaporarse más moléculas, alcanzando la presión de saturación, que es completamente idéntica a la presión de vapor, como nos dijo Yunus Engel y John Simbala. Ahora, digamos que a este recipiente se le instala una válvula que puede ejercer presión. Entonces, abrimos la válvula y llegará un momento en el que debido a la alta presión de vapor, algunas moléculas en estado gaseoso que entran en contacto con la superficie del líquido comiencen a condensarse. Entonces, mientras se reduce la vaporización y se incrementa la condensación del vapor de la sustancia, retornando a su estado inicial, a lo cual llamaremos equilibrio dinámico. ¿Y qué significa equilibrio dinámico? Bueno, significa que el número de moléculas que se evaporan es igual al número de moléculas que se condensan y la presión se estabiliza. También sabemos que la presión de vapor depende de factores como la temperatura y la densidad de la sustancia. Por eso podemos decir que a mayor densidad de la sustancia, menor presión de vapor y viceversa. También, cuando se incrementa la temperatura a una sustancia es igual a inyectar energía a las moléculas y éstas serán capaces de convertirse al estado gaseoso con más facilidad y más rápido, incrementándose la presión. Esto quiere decir que a mayor temperatura, mayor presión de vapor. Hipótesis. Nosotros nos hemos llegado a plantear lo que serían dos hipótesis, una teórica y una experimental. En la hipótesis teórica, nosotros, al conocer qué es la presión de vapor y conforme a nuestro experimento, queremos saber cómo actúa la presión de vapor en el trasiego al estado o fase gaseosa. Además, nuestra investigación nos lleva a creer que el fenómeno a producirse daría como producto el equilibrio dinámico, el cual comprobaremos mediante la experimentación y resultados.
Eso con respecto a la hipótesis teórica. Ahora veremos lo que es la hipótesis experimental. ¿Qué nos dice? La relación entre el logaritmo de la presión y la inversa de la temperatura es lineal con la pendiente negativa y se puede moldear por una ecuación del tipo logarítmica ya mencionada. Los resultados muestran una relación lineal negativa entre el logaritmo natural de la presión y la inversa de la temperatura, con lo que nuestra hipótesis ha sido verificada experimentalmente. Ahora nos toca ver lo que es la experimentación. Para el experimento de hoy vamos a usar los siguientes materiales: sorbetes, globos, cinta adhesiva, colorante, silicona líquida, plastilina, una botella de plástico con tapa y agua hirviendo. Procedimiento. Empezamos abriendo 2 agujeros en la tapa de la botella. Después vamos a meter un sorbete largo o un palito de globo y pondremos un globo con cinta adhesiva. Luego metemos el otro palito y hacemos lo mismo poniendo otro globo con cinta adhesiva. Pero este palito o sorbete tiene que ser más pequeño para que no llegue a tocar el agua. Metemos igual en la tapa. Ahora, lo que tenemos que hacer es poner agua en la botella, pero como está muy caliente, vamos a poner la mitad en la jarra y la otra mitad en la botella. Llenamos la botella hasta la mitad. Y aplicamos el colorante para que se vea la ebullición con más claridad. Removemos y echamos más agua. Una vez que pusimos el globo con mucha cinta en el palillo más largo, inflamos el globo a través del palito largo, que se tiene que tocar el agua. Llenamos un poco más de agua y rápidamente cerramos la botella. Vamos a empezar a ebullir. Para que no hayan fugas, ponemos la plastilina en la tapa. Presionamos, doblamos el sorbete más corto para que se infle. Presionamos para que no hayan fugas. Y esperamos 10 minutos. Lo que podemos observar en esta parte del video es cómo la presión del globo azul se transfiere a la botella y esta hace que la presión también se transfiera al globo blanco. Tomando en cuenta esto, podemos observar lo que es el equilibrio dinámico. Podemos observar cómo, con la presión de la ebullición del agua caliente, se va llenando de aire el globo que estaba desinflado. Para tener un mejor trabajo podemos usar también, si no tienes plastilina, plástico o silicona, y así puedes tapar las fugas de aire. Esperamos que se llene y eso sería todo después de los 10 minutos. El globo se infló. Ahora vamos a ver los cálculos necesarios para poder transformar estos datos que se han obtenido del experimento a resultados
de valores de presión a distintas temperaturas, de valores de presión de vapor. Para ello vamos a necesitar estos dos valores ambientales, que son la temperatura ambiente, la presión, y además vamos a necesitar un valor teórico, que es la densidad del mercurio, a 20 grados Celsius, que viene a ser la temperatura ambiente. Entonces, el experimento tiene la siguiente forma, a grandes rasgos. Es un termostato donde vamos a poder variar la temperatura y un manómetro al costado. Entonces, lo que nosotros queremos ver es, a una temperatura dada, cuál va a ser la presión necesaria para que se llegue a ese punto de equilibrio entre el estado líquido y el estado gaseoso. Como nosotros sabemos, a una temperatura dada solo existe una presión a la cual el agua puede cambiar de fase. Y lo mismo, a una presión dada, el agua solamente puede cambiar de fase a una temperatura dada. Por ejemplo, a la presión de una atmósfera, el agua solamente va a cambiar de fase a los 100 grados Celsius. Si nosotros aumentamos esa presión, el agua va a requerir de mayor temperatura para hacer su cambio de fase. Por ende, si nosotros queremos calcular la presión necesaria para temperaturas menores de 100 grados Celsius, la presión necesaria va a ser menor de una atmósfera. Es por ello que el experimento va a tener la siguiente forma. Como la presión aquí va a ser menor que la presión atmosférica, la columna de mercurio va a subir de la siguiente forma. La forma de hallar cuál va a ser la presión exacta a la que está sucediendo esto es mediante el principio de hidrostática, que te dice que la presión aquí, sumado más la densidad del mercurio por la gravedad por esta altura, va a ser igual a la presión aquí, que va a ser la presión atmosférica. Entonces, con ese cálculo simple podemos calcular la presión a la cual tiene que estar el agua a distintas temperaturas. Vamos a probar para 99, 98 y todas las temperaturas, para que se produzca ese punto de cambio de fase. Entonces, por ejemplo, con una presión de 99 grados Celsius, aplicamos esta fórmula que te dice que la presión de vapor más la densidad por la gravedad por la altura, la suma de las alturas, es igual a la presión atmosférica. Entonces, la presión de vapor va a ser igual a la presión atmosférica menos esto. ¿Cuál es la presión atmosférica? Hemos visto por las condiciones iniciales que era de 756 milímetros de mercurio. ¿Cuál es la densidad del mercurio? Es este valor, que también hemos visto arriba como dato teórico, por la gravedad, por la diferencia de alturas. ¿Cuál es el problema? Que esta presión está medida en milímetros de mercurio, y esta presión, por estar en el sistema internacional, va a estar dada en pascales. De eso se soluciona fácilmente haciendo la conversión. Sabemos que una atmósfera es igual a 760 milímetros de mercurio, que es lo mismo que 1.013 por 10 a la 5 pascales. Solo quedaría reemplazar datos para cada temperatura, que esos son los datos experimentales, los que se han obtenido de hacer la experimentación, y vas a obtener distintos valores de presión de vapor. Entonces, a 99 grados Celsius vemos que el H1 era de 10 milímetros y el H2 era de 15 milímetros. Como los tenemos que sumar, suman 25 milímetros, que es lo mismo que 0.025 metros, para poder trabajar en los pascales. Entonces, aplicamos reemplazando cada una de los valores, y nos da que la presión de vapor a 99 grados Celsius es de 731.08 milímetros de mercurio. Y eso lo podemos calcular para 98, 97, 96, y vamos a tener distintos valores de presión de vapor. Esos son los valores experimentales. Si los comparamos con valores teóricos, en este experimento vamos a poder obtener los siguientes errores, que, como se puede observar, van creciendo a medida que se van alejando de la temperatura que conocían, que era seguramente de 100 grados Celsius. Todo esto con respecto a lo que es presión de vapor. Y ahora un poco de lo que es cavitación. Según Yunus Engel y John Simbala, la cavitación son burbujas de vapor o burbujas de cavitación, debido a que se forman cavidades en el líquido, que colapsan conforme son barridas hacia afuera de las regiones de baja presión. ¿Esto qué nos indica? Las regiones de baja presión pueden ser simplemente hacia arriba o hacia la superficie, con lo que se generan ondas de alta presión extremadamente destructivas. La cavitación es muy importante en el diseño de las turbinas y bombas hidráulicas, y debe evitarse porque reduce el rendimiento, produce sonidos y vibraciones que se pueden detectar felizmente. Dentro de la clasificación teórica tenemos una demostración donde pusimos a licuar agua, leche
y duraznos, para que se forme una mezcla espesa, y así podemos observar las burbujas que aparecen en la parte superior del cambio brusco de velocidad que la licuadora genera. Y como mencionamos, una de las partes vitales donde sucede la cavitación es en turbinas y bombas hidráulicas. Tuberías también es parte de esto. Por eso decimos que la cavitación es un fenómeno muy frecuente en sistemas hidráulicos, donde se dan cambios bruscos de la velocidad del líquido. Algunos ejemplos son en partes móviles y en partes no móviles. En partes móviles tenemos lo que son álabes de turbinas, rodetes de bomba y hélices de barco. En partes no móviles tenemos estrangulamientos bruscos, regulación mediante orificios y en válvulas reguladoras. Bueno, todo esto con respecto a lo que es cavitación. A continuación, un ejercicio resuelto. Vamos a resolver ahora un ejercicio de cavitación que nos pide calcular el vacío que se necesita para que se pueda producir el fenómeno de cavitación en un flujo de agua a 80 Celsius, en un lugar donde la altura es de 2.500 metros sobre el nivel del mar. Entonces, lo que nos pide el problema es calcular la presión a la cual el agua a 80 Celsius puede producir el fenómeno de cavitación. Este fenómeno se da precisamente a la presión de vapor, que es el punto para una determinada temperatura, el punto de presión donde el agua puede estar tanto en estado líquido como en estado gaseoso. ¿Por qué necesitamos cumplir esta condición? Porque el fenómeno de cavitación es un fenómeno que se da cuando, debido a una reducción en la presión, un flujo de un líquido se vaporiza rápidamente y produce burbujas. Esas burbujas, una vez que la presión vuelve a aumentar, se condensan y obviamente esto tiene resultados perjudiciales para las tuberías, el flujo y para la maquinaria hidráulica que se esté utilizando. Entonces, ¿qué necesitamos acá? Primero saber cuál es esta presión de vapor. Por tablas se puede determinar que para 80 Celsius es de 47.3 kilopascales. Luego además necesitamos saber cuál es la presión atmosférica a 2.500 metros de altura. Si no tenemos el valor en las tablas, se puede interpolar simplemente, aquí interpolo de 2.000 a 4.000 con los valores y rápidamente podemos sacar que la presión atmosférica es de aproximadamente 75.02 kilopascales. Teniendo estos dos valores, el de la presión de vapor, que es 47.3, y la presión atmosférica, podemos calcular la presión manométrica, que es lo que nos está pidiendo, el vacío, la presión de vacío, que obviamente es la presión manométrica. La presión manométrica viene a ser la presión absoluta menos la atmosférica. La presión absoluta es de 47.3 porque es la presión en la real del líquido a la cual no queremos llegar, y la presión atmosférica de 75.02, que es la que hemos calculado. Haciendo la diferencia, hallamos que efectivamente la presión manométrica es negativa y sería una presión de vacío de 27.72 kilopascales. Llegó la hora de la investigación. Podemos ver que la presión de vapor y la cavitación son muy importantes para el estudio de los fluidos. Por ello, un ejemplo claro será el de Jorge Luis Reyes Cruz y más autores, al hablarnos de la presión de saturación del licor amoniacal y su relación con el fenómeno de la cavitación en bombas centrífugas. Entonces, empecemos. Bueno, ellos nos plantean que en una de las etapas del proceso metalúrgico de una empresa productora de níquel y cobalto, se transportan licores amoniacales, que son una mezcla de sólido, líquido y gas, y que por sus propiedades hacen difícil su traslado, ya que se utilizan bombas centrífugas que con frecuencia son afectadas por la cavitación, debido al cambio de fase de la sustancia, desde su estado líquido al vapor, provocando en las bombas la disminución de la presión dinámica, por debajo de la presión de vapor del líquido en movimiento. Cuando la presión vuelve a aumentar, se produce la implosión de las burbujas, generando ondas de choque que pueden dañar las bombas y con ello la pérdida de eficiencia del sistema. Por ello, ellos vieron por conveniente estudiar la presión de vapor a trasegar, determinando las propiedades termodinámicas y tomando valores que difieren para mezclas de diferentes concentraciones.
diseñando experimentos para conocer la presión de vapor del líquido amoniacal a diferentes concentraciones de amoníaco. ¿Y cómo se desarrolló el experimento? Bueno, primero obtuvieron curvas de saturación a diferentes concentraciones de amoníaco y segundo se indujo el fenómeno de cavitación en bombas centrífugas. Bueno, y con esta experimentación ellos lograron concluir cómo la presión de vapor, al ser dependiente de la temperatura, determinan los rangos a aplicar de presión a cierta temperatura para un porcentaje de la sustancia, que en este caso era el amoníaco, y que ocurra el fenómeno de la cavitación en bombas centrífugas, obteniendo 5 de ellas. Primero, si se aumenta la temperatura del líquido, mayor será la presión de vapor, ya que las moléculas al tener mayor energía, es más fácil que se conviertan al estado vapor y mayor será la presión requerida para convertirlas nuevamente al estado líquido. La temperatura y la presión de vapor son directamente proporcionales. Segundo, la volatilidad de una sustancia es directamente proporcional a su presión de vapor, o sea, que las sustancias más volátiles tienen altas presiones de vapor comparadas con las no volátiles. Tercero, a mayor densidad de la sustancia, menor será la presión de vapor de la misma y viceversa. La densidad de la sustancia es inversamente proporcional a su presión de vapor. Cuarto, a una temperatura dada, las sustancias con mayores presiones de vapor se evaporan con mayor facilidad y rapidez que las que tienen menores presiones de vapor. Quinto, las sustancias más densas son menos volátiles, o sea, que la densidad y la volatilidad son inversamente proporcionales. Y bueno, espero que este video haya podido aclarar varias dudas con lo que respecta a presión de vapor y cavitación. Gracias por su atención.